En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, hermano. Continuamos con el tema cómo desarrollar, hacer crecer y perfeccionar la fe. En las 3 lecciones anteriores hablamos de la fe de Abraham, que es llamado en la Escritura amigo de Dios por su intimidad y el conocimiento profundo que tenía de Dios. Y es llamado también el padre de la fe de los creyentes, dándonos a entender la Escritura que él es un ejemplo y que debemos de estudiar la vida de Abraham y debemos de ver cómo Abraham actuó en fe en medio de las dificultades y en medio de las evidencias de un mundo físico que nunca debilitaron la fe de Abraham, porque la fe de Abraham se basaba en el conocimiento de que Dios es todopoderoso y que Él es fiel para cumplir todas sus promesas. Hoy vamos a tomar otro ejemplo. El otro ejemplo está en una mujer que tampoco era cristiana, era una mujer pagana. Esa mujer era de doble nacionalidad, siro-fenicia. Y el relato de la actitud de fe de esta mujer se encuentra en el libro de Mateo capítulo 15. Y dice así en el versículo 21 de Mateo 15. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba y diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se puso delante de Jesús y se postró, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo, él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Este es un ejemplo de fe. La fe de Abraham se basaba en el poder y en la promesa de Dios y en la fidelidad de Dios. La fe de esta mujer muestra una gran perseverancia. Ella había oído hablar de Jesús. La fama de Jesús se había difundido entre los judíos y entre los gentiles. Se sabía que había surgido un gran profeta que hacía milagros, sanidades, prodigios, y que todas las personas que venían a este profeta eran sanados, eran consolados, y que Cristo enseñaba el reino de Dios, la palabra de Dios. Y esta mujer, siendo pagana, tenía una hija que estaba siendo atormentada por un demonio.
Eso indica que no había forma humana en que la hija de esta mujer sirofenicia, que tenía doble nacionalidad, era imposible que esta hija pudiera ser sanada por médicos. Hoy en día hay personas también poseídas de demonios y algunas de estas personas están encerradas de por vida en los manicomios. Y los médicos nada pueden hacer sino simplemente adormecer o sedar a estas personas. No estoy insinuando que todas las personas que tienen dificultades mentales están poseídas, pero la posesión de demonios existe porque el diablo tiene potestad sobre los seres humanos que no son cristianos. Así que esta mujer era atormentada por un demonio. Y su madre había oído hablar de Jesús y Jesús estaba por allí y ella daba voces tras Jesús. Y ella decía en su clamor: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, tú que eres descendiente de David, yo reconozco que tú eres el Mesías, el ungido de Jehová. Eso es lo que ella trata de decir o lo que está diciendo. Reconoce que Jesús es el Mesías. Y ella clama por misericordia. Y él dice: ten misericordia de mí a causa de los sufrimientos que una madre tiene por sus hijos. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Aparentemente Jesús ignora la condición terrible en que se encontraba esta madre que clama y dice: ten misericordia de mí. Yo estoy sufriendo porque tengo una hija gravemente atormentada por un demonio. Esta mujer sabe, y todos los que están ahí presentes saben, que ningún poder humano puede liberar a otra persona de los demonios. Solo Dios. Entonces Jesús aparentemente ignora a esta mujer y no le responde palabra. Pero esta mujer, que tiene una fe y que su fe se manifiesta en la firmeza, en la perseverancia. Ella no se permite a sí misma, a causa de su tormento y el tormento de su hija, desanimarse. Y va detrás de Jesús gritando y gritando y gritando. De tal forma que a los discípulos les disgustó los gritos de esta mujer. Y le dijeron al Señor: despídela, mándala a callar, dile que se vaya, porque da gritos tras nosotros. Entonces Jesús dijo estas palabras: no soy sino enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, el Señor está tratando de decir que la prioridad de su ministerio de liberación, de sanación y de predicación va dirigido hacia los israelitas, hacia los judíos que se han descarriado, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, aquí tenemos ya dos obstáculos. Primero, el Señor no le hace caso, no le dice palabra. Los discípulos le dicen: despídela, y el Señor dice: la prioridad de mi ministerio es a favor de los
de las ovejas perdidas de Israel. Entonces la mujer continúa en su perseverancia. Ella está dispuesta a lograr que el Señor le conceda la petición de su corazón. Eso es congruente con el sentido maternal. Una madre está dispuesta a dar su vida por sus hijos e hijas. Está dispuesta a humillarse, a clamar a favor de sus hijos. Esta era una buena madre, se identificaba con las necesidades de sus hijos. Además, su hija no podía ser sanada por los médicos, porque su problema era una posesión demoníaca. Entonces ella, al ver que el Señor no dice nada y que el Señor dice que su ministerio primariamente es a favor de los israelitas y ella, siendo sirofenicia, es una pagana, entonces corre, se pone delante del Señor, se postra y clama. Y entonces ella, al hacer eso, dijo: Señor, socórreme. Y respondiendo Jesús le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Lo que el Señor está diciendo es que su ministerio es a favor de los israelitas y que el pan representa las promesas del pacto que Dios había hecho con los israelitas allá en el monte de Sinaí en el tiempo de Moisés. Dios había hecho pactos, Dios había dicho de que ninguna enfermedad que envió a los egipcios se los enviaría a ellos. Dios había hecho promesas de sanidades, había hecho promesa de bienestar físico del pueblo de Dios y de liberarlos del poder del enemigo. Esta mujer no pertenecía al pueblo del pacto. Y según Jesús no estaba bien que esas promesas fueran concedidas a los perrillos. Es un término, un eufemismo con el cual se calificaba y se denominaba a los gentiles que no conocían a Dios. Entonces el Señor le pone a esta mujer este argumento. Pero esta mujer ciertamente que no se desanima, es perseverante en su petición y en su fe. Y le dice al Señor: sí, Señor, yo sé lo que tú me estás diciendo. Yo sé que no pertenezco a tu pueblo que tú has escogido. Y yo sé que las promesas del pacto que tú has hecho con Israel no nos pertenecen a nosotros. Pero yo te estoy pidiendo misericordia. Tú dices que yo soy como un perrillo, que yo no pertenezco al pueblo del pacto. Pero yo no te estoy pidiendo que tú me des las promesas de ese pacto, porque los perrillos comen las migajas del pan de los hijos que caen de la mesa. En otras palabras, Señor, no, tú dices que yo soy como una perrilla, una persona que no tengo derecho legal de recibir las promesas de un pacto hecho solamente al pueblo de Israel que tú sacaste de Egipto. La mujer sabe eso, entiende eso, conoce su posición delante de Dios.
Pero los perrillos, yo he observado, dice esta mujer, que los perrillos se alimentan de las migajas de lo que comen los hijos. Dame una migaja. Entonces Jesús respondiendo le dijo a la mujer frente a este argumento. Hasta ahora el Señor había puesto dos argumentos. Uno, que su ministerio de sanidad y de liberación era a favor de Israel, del pueblo del pacto. El otro argumento es que no estaba bien de ninguna manera que los gentiles participaran de los beneficios de ese pacto. Dos argumentos contundentes. Cualquier persona se hubiera desanimado. Pero esta mujer tenía una gran fe. Una fe firme. Una fe que se manifestaba en su actitud de perseverancia, en su tenacidad de adquirir de Cristo lo que ella necesitaba. Está pidiendo misericordia para ella, porque ella está profundamente dolida, angustiada frente a la enfermedad de su hija. Y está pidiendo por su hija, gravemente atormentada. Esas son las palabras que están allí escritas, de gravedad. Probablemente, quizás habían llegado médicos, pero ¿qué puede hacer un médico ante una posesión de demonios? ¿Quién puede liberar? Solamente Jesús. En su ministerio, en la descripción de su ministerio, Jesús dice: yo he venido a dar libertad a los cautivos y abrir las cárceles de los encarcelados. Y Cristo dijo: quien me conoce a mí, quien cree en mí, será verdaderamente libre. Entonces Jesús, ante la respuesta de esta mujer, lo dejó sin argumento. ¿Qué podía argumentar ahora el Señor? Si esta mujer está diciendo: yo soy como un perrillo, que estoy esperando que las migajas caigan de la mesa donde comen los hijos. Los hijos son los israelitas. El pan representa el pacto y sus promesas. Pero siempre que se comía, en aquel entonces no habían servilletas. Y algunos de los que comían se limpiaban las manos con pedazos de pan. Y después de que se limpiaban las manos con pedazos de pan, quitándose los restos de la comida, entonces le tiraban estas migajas a los perros. Frente a este argumento, ¿qué puede hacer el Señor? ¿Qué puede argumentar el Señor? El Señor lo que interpretó es que esta mujer tenía una gran fe. Oh mujer, mega es tu fe, grande, grande, grandísima es tu fe. Entonces el Señor le dice: hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. La fe de Abraham se basaba en el conocimiento de Dios y en que Dios es veraz y Dios cumple sus promesas. La fe de esta mujer tiene otra característica muy destacada: la perseverancia. Por eso el Señor manda a orar con perseverancia. Y Santiago dice que no debemos de ser personas de doble ánimo, arrastrados de todo viento, sino personas firmes en la fe, creyendo plenamente en Dios. Y es así, en esa firmeza,
en esa perseverancia e insistencia que nuestra fe se va fortaleciendo, desarrollando y perfeccionando. Hagamos lo que hizo esta mujer. Tengamos esta clase de fe y la clase de fe de nuestro padre Abraham. Y creceremos en fe y conoceremos a Dios y sus promesas. Y seremos más que vencedores porque Cristo nos lleva de triunfo en triunfo y somos más que vencedores en Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde y persevere en la fe, usted y su familia. Hasta pronto. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.